Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy vamos a hablar del rol de la juventud en los procesos de desarrollo de América Latina, la influencia de los jóvenes de esta región en el mundo y qué proyectos y planes tienen para impulsar la transformación de la región. Nos acompaña don Juan David Aristizábal, ciudadano colombiano de visita en Honduras, y déjeme decirle que es un gusto presentarlo como uno de los 30 jóvenes más influyentes menores de 30 años según Forbes. ¿Qué tal? ¿Qué tal esa responsabilidad? Y bueno, gracias por el don, pero todavía faltan años para ganarse uno el don. Gracias por estar en este programa, gracias por la invitación. Bueno, esto no va a decir joven, un muchacho. Muchas gracias, muchas gracias. Usted es paisa. Mi familia viene de Antioquia y del eje cafetero, que se denomina en Colombia, sí, paisa. Bueno, en estos días en Honduras, porque he estado promoviendo el emprendedurismo, motivando a la juventud. ¿Qué tal el café hondureño? El café hondureño muy bueno. No, mejor dicho, no me ponga a mí a comparar café de Colombia con el de Honduras, pero muy rico. Y sobre todo, una cosa muy especial es que cuando se lo sirven a uno siempre hay una sonrisa detrás de la persona que le sirvió el café. O sea que está encantado de Honduras. No, pero total, Honduras es lo máximo. ¿Primera vez en el país? Primera vez en Honduras. ¿Y con esas atenciones? No, pues aquí volveré. Nosotros decimos aquí, convidado para volver, se quede enamorado. Aquí me verán, y hay un montón de cosas que creo que tenemos para aprender otros países latinoamericanos, de cosas buenas que aquí están pasando, y también de contarles de cosas buenas que estamos haciendo por fuera de Honduras. En estas exposiciones, en el contacto que ha tenido con el joven, ¿qué logró observar en el hondureño? ¿Qué tenemos para proyectar al mundo? No con lo común que se dice del país, que vivimos en una crisis política, que somos un país violento, sino lo que nos proyecte e impulse como una nación de éxito. Yo creo que usted acaba de mencionar la palabra que es común en la discusión con los jóvenes con los que hemos estado, con los empresarios, con maestros, y es que la sociedad quiere tener unos puntos comunes para trabajar al 2020, y uno se encuentra que hay una necesidad por transformar la educación, una educación que estimule los talentos y la creatividad. Es una petición que los jóvenes le dicen a uno: oiga, queremos una educación distinta, una educación que nos permita a nosotros no solamente encontrar trabajo, sino una educación que nos permita encontrar nuestros talentos, para qué somos muy buenos. Y eso se conecta con lo que le dicen a uno los empresarios. Le dicen a uno: oiga, nosotros tenemos un potencial turístico, tenemos una gran capacidad de trabajo. Lo que necesitamos es también transformar el sistema educativo para que sea un sistema que promueva el espíritu emprendedor. No que todo el mundo tenga que crear empresas, sino que la gente tenga las ganas de crear empresas dentro de empresas más grandes, a lo que se llaman el intraemprendimiento. Y también le dicen a uno que hay que hacer una transformación en el sistema educativo, porque dicen el sistema educativo no nos está preparando para los retos que va a tener Honduras en los próximos 15 años. ¿Y qué encontró? Yo creo que lo que uno le dicen es que, y no me quiero meter en la discusión política del país, ni más faltaba, pero una de las lecciones que nosotros tenemos en Colombia, y eso desde Todos por la Educación, una organización que creamos hace 5 años en Colombia, es que a veces los países, cuando están con esa polarización, pues tienen que tener algo o organizaciones que propongan una agenda alternativa. Nosotros en Colombia, pues claro, en los debates políticos normales de cualquier sociedad, de cualquier democracia, por lo menos existen. Lo que nosotros hicimos fue plantear un pacto por la educación, un pacto que es apoyado por maestros, jóvenes, empresarios, para que mejore la educación con cosas muy puntuales, donde están cifras, números, cantidad de inversión en plata. Y lo que encuentra uno acá es que la polarización nos tiene viendo para donde no es. Y me refiero a para donde no es, no viendo los problemas que tenemos que resolver en Honduras y en América Latina para ser sostenibles en los próximos años. Si América Latina y los países de América Latina no deciden hacer una gran inversión en educación, emprendimiento, ciencia y tecnología, nuestros países van a vivir una gran crisis económica, y sobre todo mi generación, los jóvenes, porque los empleos cada vez más se van a trasladar a otros países y nos van a preguntar cuál es el valor agregado de los productos que vamos a hacer en Latinoamérica.
y no podemos seguir respondiendo, en el caso de Colombia, no, pues petróleo y café, no, tenemos que proponerle al mundo productos con valor agregado, y yo creo que siento que los empresarios, tanto los maestros y con los jóvenes que hemos conversado, que yo he podido hablar, yo creo que tenemos que tener una agenda alternativa. O sea, la polarización política no nos puede impedir ver los retos que tenemos como sociedad. Y seguirá pesando en algunas regiones de América Latina aquel dicho de que no había que educar mucho para que solo ciertos grupos manejaran todo, prácticamente manteniéndonos aislados. A quienes hoy sí, en el caso de ustedes los jóvenes, han decidido dar un paso adelante y ver un mundo diferente. ¿Qué proyecta Todos por la Educación en ese contexto? Nosotros creemos que cada ser humano, cada joven, cada niño, cada adulto tiene un talento para aportar. Es decir, algo que puede serlo muy bien si le es permitido explorarlo. Uno va a muchos colegios y se encuentra que pues, las aulas siguen siendo como fueron hace 100 años. Y uno, en todas las profesiones, desde el mundo en el que estamos hoy, la televisión cambió, la radio cambió, han venido cambiando con el tiempo, pero uno a veces va y mira las aulas de clase y siguen siendo las mismas de hace 100 años. Y hoy en día la forma de aprender, la forma de conectarnos con la creatividad, pues tiene que cambiar, por eso tiene que cambiar la educación. Y volvemos al tema del talento. La única forma de que alguien, un joven o un niño en Honduras, encuentre sus talentos es que tenga posibilidades de explorarlo. Y para eso tienen que tener varias cosas. Uno, una educación innovadora y divertida, es decir, tenemos que cambiar la forma en cómo nos estamos educando. Dos, tienen que haber espacios de aprendizaje por fuera del colegio. ¿Qué significa eso? Parques, museos, lugares distintos a los moles o a los centros comerciales para ir a aprender. Y lo tercero es que tiene que haber mucho más transparencia a la hora de contratación. ¿Qué significa eso? Pues que desde el Estado haya meritocracia para elegir los contratistas, los proveedores, y desde el sector privado pues que hayan más vacantes abiertas para todo el que demuestre tener un talento y no a veces porque se tiene un apellido, porque se fue a tal colegio, entregar o dar un empleo. Un punto fundamental que me toca ahora mismo, transparencia, que los estudios hacia América Latina y que históricamente nos han citado como una zona en donde existe mucha corrupción. ¿Cómo romper esos esquemas que permitan dar ese salto cualitativo a la misma educación? Yo creo que, mira, y es lo que tocabas de decir, como que uno no puede tener una sociedad donde prosperen los talentos de la gente cuando no hay transparencia. Y eso, a mí me decía un joven con los que yo me reuní, me decía, mire, en las licitaciones para poder proponer que yo sea dar un producto a una empresa, a veces pues, están amañadas las licitaciones. Creo que eso lo único que impide es que el que quiera ser emprendedor en una sociedad, pues es una muy mala señal, porque si usted tiene que dar, nosotros le decimos la coima por debajo, darla para que le den la licencia, eso acaba los talentos. La famosa mordida. La mordida, dar la mordida. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer, y empieza por el sector privado, es acabar con la mordida en todo, para con el sector público, con la contratación de nuevos proveedores y con la vinculación de gente joven. Eso por un lado de la transparencia. Lo segundo es que tenemos que tener la capacidad de entregar informe a la ciudadanía. Yo estaba reunido con una persona de una de las empresas de aquí de Honduras, me contaba los planes para este año de divulgar información de su compañía. Y yo le decía, ¿por qué lo quieren hacer? Y dice, porque tenemos el interés de que la gente que nos compra, nuestros clientes, nuestros proveedores, sepan lo que aquí pasa. Yo creo que la transparencia implica contar más de lo que a uno le están pidiendo. Yo creo que esa es una muy buena señal de una sociedad donde la gente empieza a revelar más información, porque uno conoce entonces conflictos de intereses, empieza a conocer quién está detrás de las campañas políticas, empieza a conocer pues, cómo se maneja la estructura de poder. Y yo creo que el mensaje para América Latina frente a la transparencia es que el gran problema de la polarización que uno ve en muchos países de América Latina, cada una por sus razones, es que nos ha impedido ver el problema de la educación y el problema de la corrupción. Porque estamos peleando por unas cosas, que si uno mandó la carta, que si el otro se hizo, que nos impide ver los problemas más neurálgicos y graves por resolver de una sociedad, que son
cómo se está preparando la gente para que viva feliz, dignamente y próspera, y por el otro lado, cómo quienes toman decisiones en la vida empresarial o pública están manejando los recursos. Está con nosotros esta noche al banquillo Juan David Aristizábal, ciudadano colombiano y uno de los 30 jóvenes más influyentes en América Latina según la revista Forbes. Ya volvemos en unos momentos. Sigue con nosotros Juan David Aristizábal. ¿Cómo lograr que el gobierno, el presidente como principal ciudadano de una nación se empodere de estos temas y que no se quede el mejorar la educación en temas de campaña? Yo creo que en América Latina lo hemos visto. Los políticos en campaña dicen la educación, lo repiten y llegan al poder cuando uno va y mira el presupuesto y no le van a invertir presupuesto. Yo creo que una de las cosas que a nosotros nos ha servido mucho en los países en los que hemos acompañado procesos donde la ciudadanía empieza a organizarse es que pasen tres cosas. La primera es que hay que cambiar la forma en cómo entendemos el liderazgo en nuestra sociedad. Y esto yo lo he visto en toda América Latina. La mayoría de las personas creen que hay que esperar a un Batman para solucionar los problemas. Es decir, creemos que nuestros países y nuestras ciudades son como góticas, ciudad gótica de Batman, con problemas, oscura, difícil, y que tiene que llegar un único superhéroe, en este caso casi siempre es el presidente, a que resuelva todos los problemas. Es lo primero que tenemos que empezar a cambiar. ¿En qué sentido? Todos los ciudadanos tenemos que meternos a hacer una transformación ciudadana y una transformación de la educación. Y eso implica que hay que unir voluntades. El presidente tiene una función, pero no es el único que puede resolver la educación, empieza por ahí. Lo segundo es que una campaña o una propuesta en educación, si no va con recursos, con incremento de recursos, no van a pasar cosas en la educación. Yo creo que el caso de Costa Rica o el caso de Ecuador, hay muchos debates todavía en mejoramiento de calidad, pero ellos en la Constitución tienen un porcentaje específico del PIB se invierte en educación. Entre 6 y 7%. Eso es una declaración. Yo voy a invertir más plata en educación. El tercer elemento es que sí tienen que haber un mejoramiento de calidad de la educación. ¿Y eso qué significa? Es que a nuestros maestros, los maestros en América Latina hay gente extraordinaria, pero necesitan más formación, que se les pague muchísimo más, que se formen en nuevas pedagogías, en nuevas metodologías en el aula. Lo cuarto es que los papás se tienen que involucrar en este proceso. ¿Por qué? Yo no sé si usted ha oído la historia y es una cantidad de... Van y mandan el niño al colegio y llega el niño por la tarde y ya. Los papás tienen que ser parte fundamental de la transformación de lo que está pasando en el aula. Y el último elemento es el sector privado tiene que participar de lo que está sucediendo en la formación educativa. No porque la educación tenga un fin económico per se, sino porque hay que permear las universidades, los centros de investigación con lo que está necesitando el mercado, para que pueda haber un intercambio de cuáles son los nuevos productos, los nuevos servicios que se tienen que crear en una sociedad. Si dentro de ese círculo de elementos uno tiene a los medios de comunicación pidiendo cuentas, esto empieza a cambiar. Auditoría social. ¿Y qué funciona? Miren, en Brasil, nuestros pares en Brasil de Todos por la Educación en Brasil, ellos con el medio de comunicación más grande de allá, con los periódicos, sacan cada año, le dicen al gobierno en un semáforo, usted está cumpliendo o no está cumpliendo. Y yo creo que una de las cosas que hay que pedirle a los tomadores de decisión es cuentas frente a la educación con cifras. ¿Usted qué se prometió? ¿Cuánta plata le están invirtiendo? ¿Los jóvenes sí están aprendiendo? ¿Sí estamos mejorando en ciencia, innovación y tecnología? Y creo que los medios de comunicación tienen que tener una mayor capacidad de debate y discusión frente a lo que pasa en la educación, porque esto es un tema de sobrevivir. Si Honduras y América Latina no invierte más y mejor en educación, vamos a quedarnos rezagados frente al mundo. Podemos tener playas, podemos tener gente amable, podemos tener el café, pero si nosotros no logramos hacer una transformación en el modelo educativo de América Latina,
esta región va a sufrir por la desigualdad que otros países ya la están ganando, es porque pusieron de primero la educación. Hoy por hoy me mencionó Chile, mencionó Costa Rica y Ecuador. Yo le menciono Chile porque es un ejemplo que normalmente lo ponemos por educación y economía en América Latina. ¿Qué han tenido para haber dado ese paso más allá de otras naciones que aún seguimos en pañales? Salgámonos un segundo de América Latina. Corea del Sur o Polonia han sido países que en momentos de crisis dijeron, ¿cómo vamos a salir de esta crisis? Lo primero que hicieron fue hacer una inversión en educación. Y no fue en momentos de prosperidad, sino en momentos de guerra o salir de una guerra. Corea del Sur hace 40 años tomó una decisión y dijo, el futuro de nosotros puede sonar a dos cosas. Pues vivir del turismo, de unos productos pues muy básicos, o nosotros hacemos una inversión en educación, mejorando el talento de la gente, pagándole mejor a nuestros maestros. Y usted conoce Samsung, usted ha oído de la tecnología que se está haciendo en Corea del Sur. ¿Eso por qué pasó? Pasó por una apuesta que dijeron de largo plazo para que la educación se vuelva lo más importante. Nuestros pares de Educación 2020, Chile 2020, el movimiento, la organización similar a Todos por la Educación en Chile, lo que está haciendo también es muy poderoso porque lo que está poniendo es gente distinta. Nosotros en Todos por la Educación hemos logrado convocar a empresarios de todos los sectores, a políticos de todos los sectores, a medios de comunicación grandes y chiquitos en torno a la educación. Esto lo ha empezado a hacer a Chile hace unos años y creo que los resultados cada vez se están viendo en que la ciudadanía está mucho más empoderada. Hay debates frente al modelo educativo como en todos, si debe ser más privado que público, esos son unos debates que debe dar el sector, pero el debate del que no le podemos decir no es a preguntarnos si la educación nos está preparando para el futuro. Y cuando uno ve que entre los 50 países más innovadores del mundo, ninguno es de América Latina, es porque América Latina no está haciendo bien la tarea. Eso es muy preocupante para nosotros. Entonces, a mí me decía un empresario, pero me preguntaba, ¿usted por qué cree que el populismo de derecha o de izquierda ha permeado América Latina? O se quiere meter en América Latina. Para mí la respuesta es porque nosotros no tenemos un sistema educativo que nos permita a nosotros a debatir, a argumentar, a preguntar, a criticar. Y eso no es solamente matemáticas y lenguaje, eso también es deporte, cultura. Y pues si nosotros a nuestros pueblos en América Latina no nos educamos, pues entonces, pues ¿cuál va a ser nuestra democracia en unos años? Y a mí me parece que si queremos pues no vivir como países pobres, ni vivir en unos países que se doblegan ante el populismo de cualquier tipo, de derecha o de izquierda, tenemos que tener ciudadanos informados, capaces de criticar, capaces de proponer y capaces de crear. Es decir, apartar todo lo sectario, unirse izquierda, derecha, azules, rojos, en una sola ruta. Yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos es... Colombia, para el caso, que es su país de origen, ¿cómo ha logrado ir dando esos pasos, esos avances? En una nación donde tenemos el gobierno de hace unos años atrás, la administración Uribe y ahora la administración Santos, en una lucha que se ha ido buscando solución paso a paso con la FARC, por decirlo, ¿cómo lograron crear ideas conjuntas para avanzar en esta área? Y se lo respondo de manera honesta y respetuosa, es no metiéndonos en esa polarización. Nosotros tenemos un camino firme. Colombia tiene que invertir el 7% del PIB en educación. Colombia tiene que lograr que sus jóvenes y niños se diviertan y aprendan en la escuela. Tienen que haber inversión en la educación superior y tiene que ser conectada también con la empresa privada. Y el maestro se comprometió. Miren, y se apartó de ese sesgo porque cada quien tiene un corazón. No, pues, y yo creo que es natural. Miren, nosotros, la foto completa no se ha dado como nosotros nos soñamos. No hemos logrado que eso pase del 7%. Lo que sí ha pasado es que en las elecciones pasadas presidenciales logramos que todos los candidatos presidenciales firmaran un pacto.
El presidente Santos dijo una cifra, no llegó hasta el 7, sino al 5 algo. Ahorita que estamos en elecciones presidenciales, estamos hablando con cada uno de los candidatos presidenciales. Y la pregunta es, ¿por qué? Y es porque nuestra agenda es una agenda de la educación. Y a veces nos ha pasado que es muy interesante que en algunas ciudades de Colombia nos llama gente de un partido, del otro, distintos, que a veces no, por la polarización no se habla y nos dice, oiga, llamen a los de Todos por la Educación, que ellos son capaces de sentarnos. ¿Y por qué? Porque el tema de hacer que los talentos le sirvan a la gente, que la gente pueda explorar para qué es buena, capacitarse para después encontrar su felicidad o trabajo, pues eso no tiene debate. O sea, todos, absolutamente todos sabemos que una sociedad que prospera es una sociedad donde la gente tiene sus talentos capacitados y desarrollados y donde es feliz. Y por eso es que el debate es un debate tan digamos, donde uno debate los cómo, ¿sí? Cómo mejorar la educación. Hay gente que dice, no, es el 7, es el 10, otros dicen el 5. Pero ya después de que uno logra decir, la educación es lo primero, pues ya el resto es tema de formas. Y lo otro es siempre con respeto. La ministra de Educación hace 5 meses no nombra viceministro o viceministra de Básica y Media, no lo nombra. Nosotros se lo hemos dicho, en todas las formas, y lo seguiremos insistiendo. Porque el presidente no le cumplió al país nombrando viceministro, pues nosotros todos los días a través de los medios, a través de las redes sociales decimos, ¿qué pasa? Pero siempre sabiendo que tenemos un interlocutor que tenemos que hablar y no caer en la polarización. Para nosotros lo más importante es todos por la educación. Le planteé esto de Colombia porque pasa, creo, en la mayor parte de países de América Latina, si es que no en todos. En Honduras no es la excepción, que de pronto encontramos a educadores que tienen su propia ideología y hasta sesgo con el gobierno, no importa el color del gobernante que tengamos, y muchas veces va incluso hasta en contra de los principios de enseñanza solo porque no nos gusta quien nos gobierna. ¿Cómo encontrar esos líderes que rompan estos esquemas? Yo creo que eso es normal, que uno se encuentre gente que esté en desacuerdo con quien está gobernando. Mi opinión de muchos maestros, de la gran mayoría de los maestros que yo he conocido, no solamente en Colombia, sino en otros países de América Latina, es que es gente buena, gente que quiere hacer las cosas bien, que el sistema por lo general le ha fallado. ¿Cómo le ha fallado? Hay gobiernos que han hecho promesas y les han incumplido. Tema salarios. Le han incumplido y les prometen cosas. Lo segundo, no hay planes de carrera. ¿Cuál usted entra y cómo se va a formar en el futuro? Imagínese que uno diga, le apostó a un servicio, un propósito, servirle a través de la educación y que no le cumplan los planes de carrera. Entonces, yo creo que a veces se culpa a los maestros, pero no se evalúa el sistema en general. Y el sistema le está fallando a los maestros, a los profesores, a los padres de familias, a los empresarios. Entonces, ¿qué hay que hacer con los maestros? Hay casos y ejemplos en América Latina, sobre todo de ciudades donde hay un contrato muy cercano con maestro y no depende del magisterio a nivel nacional, es empoderar a los maestros. ¿Cuál es el sistema ideal para estos países? Traer qué modelo de esos países en donde ustedes han tenido contacto. Me dice que América Latina estamos mal, con algunas excepciones. Yo le digo, pero mencionó Polonia, me mencionó Corea, sumamos a Singapur, los famosos tigres asiáticos. Yo creo que, mira, una de las cosas que a nosotros nos pasa, primero a mí me dicen, Juan David, usted a veces le da muy duro a América Latina que porque va mal la educación. Y le digo, no es que sea negativo o mala leche, como decimos nosotros, frente a América Latina. No, es que los números lo dicen. O sea, en las pruebas PISA de la OECD en educación, los países de América Latina son los últimos. No es que están aplazados. O sea, no es un tema que Juan David no quiere América Latina. No, América Latina tiene todo para ser número 1 en educación. Tiene que invertir más y mejor. Tú me dices, Juan, contame el modelo que nos debemos importar. Y yo te digo, creo que ese es el primer paradigma que tenemos que cambiar para transformar la educación, está ahí. Y le cuento por qué. Porque los sistemas educativos no son como un supermercado. Compre aquí, lleve aquí, traiga y empaquételo y lo impone en el sistema. Porque nos hemos dado cuenta que en los países donde se ha hecho esto, en el mundo, el sistema no le gusta eso. Porque dice, pero usted por qué va a traer algo de afuera, aquí hay unas cosas. Hay que crear modelo propio. Yo creo que hay que
coger las mejores prácticas, analizarlas y adaptarlas. Y otras es que en América Latina hay ejemplos de casos de emprendedores sociales que están haciendo cosas para cambiar la educación, y lo que hay que hacer es adaptarle esos modelos, revisar cuáles funcionan, y lo otro es que hay que construir las soluciones con la gente, no imponerlas, construirlas con los empresarios, con los maestros, con los jóvenes. ¿Cuántas veces un maestro le ha preguntado a un joven cómo quiere recibir una clase? ¿Cuántas veces los jóvenes les han escuchado diciendo, mire, yo quiero aprender es a través de la tecnología? Y a veces esas discusiones no se dan es porque estamos pensando en que otros tienen el modelo. En América Latina, ustedes buscan en internet una organización que se llama Ashoka, A-S-H-O-K-A, Ashoka, Emprendedores Sociales, Educación América Latina. Acá en América Latina hay un montón de emprendedores sociales con proyectos de alto impacto que han demostrado cómo se puede cambiar un sistema educativo, claro, a pequeña escala. América Latina tiene ¿con quién? El Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, creo que están abiertos a explorar a los países que están decididos a explorar cómo mejorar el sistema educativo. Y también yo siento que hay mucho entusiasmo en mucha gente joven por hacer las cosas. Y eso es lo que me he dado cuenta en la conferencia que estuve acá, conversando con el sector empresarial, con los profesores, con los jóvenes, y es, en Honduras hay futuro. Hay un futuro que puede ser próspero, pero para eso tenemos que tener un conflicto productivo. Y los conflictos productivos, yo les contaba algunos de ellos, era que yo estaba muy chiquito con mi hermana una vez jugando con una pelota, y de un momento a otro nos pusimos a pelear por la pelota, no me acuerdo porque quién era el dueño de la pelota, y llegó un primo, agarró la pelota y se fue a jugar con la pelota, y mi hermana y yo nos quedamos peleando porque de quién era la pelota, y mientras mi primo jugaba. Y yo a veces creo que nos pasa en América Latina, y dígame, yo no sé si se le parece esa foto a que a veces nos ponemos a discutir conflictos improductivos que no tienen nada que ver, y alguien se llevó la pelota y está jugando con ella. Y eso es lo que le puede pasar a América Latina si no se confronta a resolver los problemas urgentes. ¿Cuál es el problema? Claro, seguridad, sin duda, empleo, pero todo eso radica siempre en la palabra educación. Está con nosotros esta noche al banquillo Juan David Aristizábal, ciudadano colombiano, que habla del tema educación como uno de los principales puntos y ejes para el desarrollo de la región latinoamericana. Ya en breve continuamos. Juan David Aristizábal, emprendedor colombiano, con nosotros. ¿Qué áreas, qué carreras debemos potenciar, tanto a nivel superior para el que tiene la oportunidad, porque somos una región pobre, educación media, para salir adelante? Wow, mire, buena pregunta y bien difícil de contestar por lo siguiente. Usualmente hemos entendido la educación como domesticación, es decir, uno va a un sitio como si fuera con cuchara y el aprendizaje, y usted aprendió. Yo creo que todos los ciudadanos deberíamos tener el derecho a formar nuestros talentos. Y parto de ahí. Cual crea que uno sea su talento, tiene que tener la capacidad que su colegio, el sistema, le permite explorarlo. ¿Qué carreras y qué debería estudiarse? Yo creo que el futuro nos va a decir que no hay que ir a la universidad. Y esto es lo más polémico que uno está hablando en educación. Y es no, y que casi que lo satanizan con eso que dice, que no vaya a la universidad. No, pues imagínense, yo sé lo que me van a decir a mí en redes. ¿Cómo así que no hay que ir a la universidad? Yo creo que lo que hay que hacer en este momento para la educación son varias cosas. Uno, que la gente cuando se gradúe del colegio tiene que tener posibilidades de tener más espacios para hacer prácticas. Nosotros les decimos prácticas o internships. Dos, más voluntariado, para que los jóvenes empiecen a definir qué quieren hacer y qué quieren estudiar. Eso es de todo tipo de jóvenes, sin importar sus ingresos. Israel, por ejemplo, los jóvenes van hasta 12 y van hasta 3 años al ejército. Ya están mucho más maduros para tomar la decisión que quieren hacer después, si educación técnica o profesional. Ven, 3 años más.
Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer en el sistema es que primero los jóvenes, antes de tomar la decisión de cuál va a ser la carrera o la técnica para sus años, es que hayan espacios de aprendizajes. Y eso hay que cambiar las empresas. Las empresas tienen que tener espacios para alguien que solo acaba de estudiar su colegio pueda hacer una práctica, por un lado. Lo otro es que la educación virtual nos permite que las personas puedan formarse en lo que quieran hoy, en lo que quieran. No hay excusa para alguien que diga no puedo estudiar, porque online se puede aprender todo. El reto es usted dónde lo va a practicar. Y vuelvo e insisto, tienen las empresas que abrir espacios de aprendizaje y espacios de práctica laboral. Eso como desde el lado de la formación. Y también le agrego una patica, es que la generación de los hondureños que están haciendo hoy, en este día, van a vivir hasta los 120 años. Entonces, ¿usted cree que una persona que nazca hoy va a tener solo una carrera? No va a poder tener una sola carrera, porque la economía va a cambiar, el mundo tecnológico está cambiando a unas velocidades que los ojos no son capaces de entender, que va a tener que estudiar 3, 4, 5 carreras en la vida profesional o en la vida productiva. Entonces, ¿a dónde hay que mirar? Uno, primero preguntarse, bueno, ¿cuáles son mis talentos? Y eso ayuda un montón a la gente a empezar a explorar, a decir que me gustan más las comunicaciones, me gusta más el turismo, empezando por las pasiones. Lo segundo es que hay que empezar a trabajar desde temprano, es decir, hay que buscar ir a ayudar, ir a ser voluntario. Lo tercero es que hay que ver para dónde va la economía. Y hace poco el gobierno hondureño tuvo un plan 2020 y que está construyendo un plan 2020 de Honduras que vale la pena que uno lo revise con ánimos de mirar un estudio sin decir que está bien o mal, pero los temas de agroindustria y los temas de turismo empiezan a aparecer por ahí, empiezan a decir, oiga, esto va a ser muy importante para la economía. Eso puede indicarle a uno, oiga, qué sectores son los que uno debería estar pensando en dónde acercarse. Pero yo creo que en otras sociedades uno se ha dado cuenta, gente, que la economía va por un lado, pero salen unos creativos, diseñadores gráficos, periodistas, artistas, ingenieros que empiezan a surgir como talentos cuando la economía no va por ahí. Y eso también significa que la sociedad está haciendo bien las cosas. ¿Por qué? Porque le está permitiendo que la gente explore sus talentos y tienen que haber recursos para eso. ¿Y cómo cambiarle también la idea al hombre que pone la plata, al inversionista, para que abra esos espacios? Porque resulta en algunos casos que también encontramos a esos inversionistas en ciertas ocasiones cerrados a vivir del pasado, a estar prácticamente desconectados de ese mundo actual. Sí, yo creo que es verdad. Yo creo que América Latina tiene unos empresarios, unos muy comprometidos con el desarrollo, y ellos saben quiénes son, comprometidos, abiertos al cambio, y hay otros que no. Y a esos que no están abiertos al cambio, lo que hay que hacer es incentivar nuevos emprendedores. ¿Qué hay que hacer? Gente que quiera crear empresa, que la cree. Y lo que tenemos que hacer es ir al restaurante de ellos, comprarles, usarles la aplicación, no cerrarles las puertas. Porque crear empresa en América Latina es muy complejo. La cantidad de vueltas, la cantidad de trámites, los impuestos. Entonces uno como ciudadano, ¿cómo puede ayudarle? Comprando al que quiere ser empresa, comprando al que está arrancando. Y también decirle a los que están como quedados en el pasado, es que eso es un tema de supervivencia. Si no nos adaptamos en América Latina a una nueva forma de hacer las cosas, de educarnos, de emprender, nos van a coger ventaja. De hecho, el tren, ya estamos de últimos en el tren, pero aún podemos montarnos en esa carrera donde lo más importante es que la gente pueda vivir próspera y feliz, y para eso se tienen que desarrollar los talentos. Bueno, usted ha estado en contacto con muchos jóvenes en Honduras, con empresarios, con hombres de negocios. ¿Cómo aprovechar esa área, ese flujo de muchachos y muchachas que sitúan a Honduras a nivel de América Central como el país donde hay más jóvenes bilingües, y en algunos casos incluso muchachos que hablan más de 3 idiomas? ¿Cómo aprovechar en el marco de esa revolución educativa estos programas que han tenido estos jóvenes?
Yo creo que vamos a los referentes. Bangalore en la India. Bangalore tomó una decisión de tener unos hubs, centros para call center, hubs para hacer aplicaciones, para tener programadores de software desde Bangalore, tener asistentes de servicios online, es una persona que es su asistente desde allá. Y yo creo que si uno tiene el poder de tener una población que es bilingüe, lo que tiene que aprovecharla es pues ponerla a trabajar. O sea, los jóvenes lo que le repiten a uno es que quieren trabajo. Y entonces para eso hay un lado, o que las empresas abran más cupos, pero también por el otro lado que apoyemos el emprendimiento. Tienen que haber más fondos para que los jóvenes creen empresas y tienen que haber unas exenciones. Una de las cosas que yo creo que en el caso de Colombia, que uno ve que incentivó en un momento de creación de empresas hace unos años, se llamó la ley de primer empleo. Y era una ley que apoyaba a los que crearan nuevas empresas unas exenciones tributarias pues generosas. Y también a los que contrataran gente joven, también unas exenciones generosas, por un limitado tiempo. Yo creo que eso es un buen vehículo para lograr poner a la gente a producir, porque los jóvenes también se sienten muy frustrados, que tienen un talento, tienen un conocimiento, pero no lo pueden poner a producir a nadie. Entonces, pues uno le pregunta, ¿cuál es su sueño? Y dicen, pues irme para los Estados Unidos. Y tú le preguntas por qué los jóvenes en América Latina y quieren irse a Estados Unidos. La mayoría es porque allá van a tener un trabajo y van a poder desarrollar sus talentos. Y eso no lo podemos hacer aquí en América Latina. Yo sí creo que aquí tenemos con quién y cómo hacer unos planes ambiciosos para poner a que nuestros jóvenes tengan trabajo, vivan felices, tengan calidad de vida, por un lado. Pero lo otro es que no solamente los jóvenes, los adultos mayores. Hay una organización en Estados Unidos que se llama ENCORE, para que usted la busque, ENCORE, ENCORE, que ha puesto, digo, nuestra meta es, mucha gente se está retirando y entonces, pues son muy útiles. Las personas que se jubilan después de 65 años todavía son jóvenes, hay que ponerlas a crear cosas. Y ENCORE ha lanzado unos concursos de emprendimiento espectaculares de gente de mayores de 65 creando nuevos emprendimientos. Entonces, creo que una sociedad que se transforma tiene que apostarle por el emprendimiento, pero para eso, clave, hay que cambiar el sistema educativo. Bueno, y dentro de todo este mundo cambiante, el arma del Internet, el mundo de redes sociales, ¿cómo aprovecharlo? Porque esas son de las grandes apuestas de transformación, siempre y cuando lo hagamos de forma adecuada y correcta, no con la basura que también existe en la nube. Usted lo acaba de decir. Yo creo que uno de los grandes peligros que tiene la democracia son las noticias falsas que le mandan a uno por WhatsApp. Creo que el Internet lo que nos está permitiendo a nosotros es conectarnos, y no solamente el Internet que conocemos, sino el Internet de las cosas. Hoy Acumen, se llama Acumen, A-C-U-M-E-N, Acumen, Khan, K-H-A-N, Khan Academy, por mencionarle dos, son dos plataformas donde la gente puede aprender gratis lo que quiera, de cualquier universidad del mundo. Entonces, creo que una de las cosas que tenemos que hacer es, uno, hay que divulgar más esto, hay que divulgar cuáles son las plataformas online donde uno puede aprender de cualquier tema. Lo segundo es que hay que aprovechar las redes sociales para unirnos. A nosotros en Todos por la Educación lo utilizamos a través de WhatsApp y Facebook para convocar a más de 25.000 personas que respaldaran el Pacto por la Educación. Las redes sociales son una gran plataforma para unirnos. Hay gente que las usa todos los días para bombardear con basura. Nosotros las usamos para cultivar democracia y cultivar los talentos de la gente. Pocas veces usted se mete a mi Twitter, pues claro, seguramente me va a ver peleando con la ministra de Educación por no nombrar un viceministro, pero la mayoría de las conversaciones son ¿qué podemos hacer juntos? Y yo creo que la energía, como la conocemos por Albert Einstein, de energía igual a masa por aceleración al cuadrado, yo creo que uno, si tratara pues ahí de tratar de usar eso para las comunicaciones, yo creo que si uno cambia los datos que comparte, es decir, uno no cambia la masa, por decirlo así, si uno cambia la masa que todos los días compartimos y más bien le metemos conocimiento, cosas que nos empoderen y le metemos la misma velocidad que uno le mete a las cosas de basura, la energía empieza a cambiar. Yo creo que si uno cambia la conversación que está teniendo,
cambia la energía de una sociedad. Y yo creo que estamos a veces en nuestras sociedades hablando de lo que no funciona, y yo no digo que no hay que buscar la verdad, o sea, el periodismo debe buscar la verdad, pero también tenemos nosotros los ciudadanos proponerle al periodismo y decirle: cuéntenos de otras cosas, cosas que nos hagan a nosotros vivir muchísimo mejor, informados pero mejor. Y ahí hay una organización en los Estados Unidos muy interesante que se llama Periodismo Soluciones, o al contrario, porque se dedican a que se cuente la verdad en todo, pero al lado cuenten cómo se puede solucionar o quién está intentando solucionarlo. Uno ve eso y se siente muchísimo más empoderado desde el punto de vista del lector o usuario de redes. Está con nosotros esta noche al banquillo el emprendedor colombiano Juan David Aristizábal. Una pausa, ya regresamos. Sigue con nosotros Juan David Aristizábal. Mucho éxito en los colombianos, no tienen pena. ¿Dónde ha estado esa magia para volverlos quizás como los de mayor proyección en América Latina en los últimos años? En fútbol, en música. Bueno, incluso aquí nosotros hemos tenido mucho entrenador de fútbol colombiano en los últimos tiempos. Yo creo que ha sido porque, digamos, nosotros hemos sufrido mucho, nos ha tocado cosas muy difíciles, y creo que vamos viendo con los años cómo podemos vivir en una sociedad donde nos respetamos y donde podemos tener diferencias y vivir en paz. Y eso también ha hecho que cuando uno tiene tanto a veces dolor al lado, digamos, Colombia se ha transformado muchísimo para bien en los últimos 25 años, pero yo creo que eso también ha sido de aliento para decir: esto no es lo que nos define. En los momentos de mayor dificultad, Colombia siempre se ha unido, y creo que eso es lo que representan todas las personas que en Colombia han tomado la decisión de usar sus talentos. Y creo yo que la historia lo que empieza a mostrar es que el país empieza a ver más otros problemas, ¿sí? O sea, nosotros teníamos un problema de seguridad que solamente nos hacía hablar de seguridad. Primero con la droga. O las drogas. Y yo creo que cada vez más nos damos cuenta que ese no era el único problema que teníamos como sociedad. Uno ve las novelas pues, que presentan en América Latina de Colombia, y uno a veces dice: ay, pero eso no es lo que somos nosotros. Y creo que tenemos razón en decir: eso no es lo que somos nosotros. Eso es una foto de cosas que han pasado en Colombia. Pero también creo que todas las sociedades tienen que usar alguna forma, el cine, el arte, la música, para poder reflexionar sobre su historia. En Colombia hay muchísimo talento, como lo hay en todos los países de América Latina. Y creo que lo que no nos puede pasar es que por conflictos improductivos, casi siempre son políticos en toda América Latina, pues nos olvidemos de lo fundamental: cómo hacer que la gente viva próspera y feliz. Y para mí, y creo que somos muchos los latinoamericanos que decimos, por eso es que la educación es tan importante, y tenemos que meterle ojos, manos, ganas, corazón para que eso se transforme. Esos hondureños, panameños, salvadoreños, colombianos, costarricenses, venezolanos, que usted ve que han triunfado en alguna forma, es porque todos han tenido de alguna forma la capacidad de usar, explorar sus talentos. Eso no debe ser un beneficio de unos poquitos. Todos deberíamos tener en América Latina las oportunidades para desarrollar nuestros talentos. ¿Y cómo perder el miedo? Porque quizás ese ha sido uno de los obstáculos, una de las barreras que hemos tenido. Empezando. Lo que hay que hacer es empezar. Es difícil, o sea, para nosotros desde Todos por la Educación convocar gente y llamar, conseguir voluntarios, pero los emprendedores sociales de Agora Partnerships, que está aquí en América Latina, que apoyan emprendedores, o de Endeavor, todos los que han dicho es: hay que dar el primer paso. Y nadie tiene la respuesta para hacer un cambio, nadie la ha tenido, pero es el ejercicio de
entender muy bien uno qué problema quiere resolver y con el entusiasmo de decir, yo tengo estas soluciones, yo las quiero proponer y salir a buscarlas. En este mundo de emprendedurismo que usted impulsa, de darle espacio a la educación como vehículo fundamental para el desarrollo, ¿qué lo marcó en estas horas en Honduras? ¿Dónde explotar algo que de pronto ni nosotros conocemos? Yo creo que aquí, si hay algo que yo podría decir de este tiempo en Honduras es la esperanza. Acá lo que hay gente es con esperanza. Tienen ganas, ven el futuro próspero, pero esa esperanza también viene acompañada de una cosa que creo que respetuosamente creo que debemos cambiar, no solamente en Honduras, sino en muchos países, es lo que le decía del liderazgo. No podemos seguir esperando a que Batman, a uno solo, resuelva todos los problemas de la sociedad. Honduras no es Gótica, que está esperando que Batman llegue como un salvador a resolverlos. Los problemas que tiene esta sociedad, los únicos que pueden resolverlo es quienes nos están oyendo, en su casa. Los maestros, los padres de familia, los empleados, los empresarios. ¿Cómo? Participando en cosas, creando nuevos proyectos, creando nuevas empresas, haciendo. Nadie les va a resolver los problemas de Honduras, sino los mismos hondureños. ¿Cómo llegó a esta selección de Forbes, que lo sitúa como uno de los emprendedores menores de 30 años? Usted apenas tiene que 28 años, a tener esta proyección de América Latina para el mundo. Yo creo que es el resultado de trabajo en equipo. Nosotros somos, yo hoy estoy hablando en nombre de un gran equipo de personas que tomamos una decisión y nuestro sueño es transformar la sociedad a punta de convocar a la gente en torno a un tema, desarrollar el talento. ¿Cuántos impulsan todos por la educación Colombia, Nosotros, donde está Juan David? Son 9 ciudades en distintas partes del país. Hay una coordinadora que se llama Paola Portilla, hay un staff, hay unas empresas aliadas a través de Empresarios por la Educación. No, estos son cientos de personas que están apoyando esto y por una razón, porque aquí lo que nos convoca es un propósito por encima de las personas. O sea, usted trae a algunos de los que estamos en Todos por la Educación y viene y le cuenta esto mismo y le dice, vamos a cambiar América Latina y la tenemos que cambiar con educación. Hay quienes tienen ese talento pero no tienen el recurso. Otros sí tienen la oportunidad de salir adelante porque la plata, el dinero está ahí. Pero ¿qué del respaldo como Estado para ese tipo maravilloso, brillante, inteligente, para que desarrolle sus iniciativas, sus emprendedurismos? Un emprendedor una vez empezó a desarrollar una billetera chiquitica, muy cortica. Los hombres usamos billeteras grandes por lo general. Y diseñó una billetera chiquita. Y dijo, pues yo no tengo la plata para producirla, para venderla. Se grabó un video espectacular y lo montó en una página de internet que se llama Indiegogo. Indiegogo, así como suena. Y dijo, ¿quién me quiere comprar esto? En menos de 2 meses, $480,000 de pedido para hacer esta billetera. Entonces usted me dice, Juan David, ¿eso es verdad? Y luego sí, búsquenlo en internet. Creo que las limitaciones de recursos existen, sin duda. Pero hay cosas que se pueden hacer sin necesidad de toda la plata. Le estoy contando un ejemplo, una idea de un video, la puso en internet y consiguió. Yo creo que lo que tenemos que hacer es atrevernos a hacer. ¿Sí? El que dice es que no estudio por plata, yo pues se lo digo con todo el respeto, es claro, ir a la universidad con educación y pagar una matrícula es muy costoso. Pero puedes empezar a estudiar ya en internet algo. Y si la respuesta es que no, es porque no tienes internet, entonces la respuesta es, hay unos centros en bibliotecas, existe wifi, puedes ir. Yo creo que la limitación de recursos existe, pero a veces lo que más nos impide es que la gente le pone peros antes de comenzar. Y plataformas para acceder a recursos, becas, existen. Hay.
también se lo está respondiendo alguien que yo me he pagado mis estudios universitarios becado, me he conseguido muchos de los proyectos a punta de financiación de otras personas. Y yo creo que es una limitación a veces mental que a veces uno tiene, pero la otra también es de formación, porque el sistema educativo nos ha dicho, sin recursos nada se puede, ¿sí? Y es por eso que creo que hay que transformar la educación, porque la educación lo que le permite, una educación que nos permita imaginar y crear, los recursos son un medio más para un fin. Juan David, muchas gracias. Profesor, gracias. No, mensaje para la juventud, nada de profesor, más bien hemos aprendido mucho. Gracias, gracias a ustedes. Mensaje a la juventud de nuestro país, después de estas experiencias con jóvenes, con empresarios, emprendedores, con hombres que están dispuestos y mujeres a desarrollar este país. Que no le crean a las noticias falsas, que vayan a la fuente directa, que busquen este programa para estar bien informados. Muchas gracias. Esta noche con nosotros al banquillo, Juan David Aristizábal, uno de los 30 jóvenes más influyentes en América Latina según la revista Forbes. Por su sintonía, muchas gracias. Feliz noche.